Bueno, buenos días, profe. A mi grupo le correspondió la curva de duración y es lo que vamos a exponer el día de hoy en este video. Los integrantes de mi grupo son Dayan Alexander Ordóñez, Robert Jetson Melo, David Alejandro Ortiz, Sebastián Alexander Realpe y mi persona Juan Camilo Fajardo. Bueno, va la curva de duración. La curva de duración representa la permanencia del caudal. La curva indica el porcentaje del tiempo durante el cual los caudales han sido iguales o excedidos. La definición de esta se puede dar para caudales tomados en diferentes lapsos de tiempo como diario, mensual o anual. Continuando con la definición de la curva de duración, teniendo en cuenta varios autores, en el cual de la ANSA nos dice que pues, la gráfica que representa es la gráfica que representa el tiempo durante el cual un parámetro dado, por ejemplo, el nivel del agua, la altura piezométrica, el gasto, la concentración de sólidos, etcétera, es igualado o excedido durante un cierto periodo de tiempo. Entonces, digamos, en sí todas las definiciones van a que se tiene un parámetro dado y dependiendo de ese parámetro se analiza según los datos obtenidos, en este caso, pues de forma, puede ser mensual o anual. Para la Organización Mundial, digamos, la curva de duración de caudales muestra el porcentaje del tiempo en el que el flujo, bueno, en este caso el caudal, de una corriente, bueno, un río, una quebrada que se analice, es superior o igual al valor dado, sin tener en cuenta la información de las secuencias temporales de los flujos, digamos, en un sitio, las relaciones regionales de la cuenca, foradas con características hidrometeorológicas, y digamos, este concepto de tal es según la Organización Mundial de Meteorología. Para la idea, la forma y pendiente de la curva de duración de caudales reflejan la capacidad de regulación y retención de la cuenca en un tiempo determinado. Para el caso esta digamos como tal, la figura, la curva que nos da, digamos, los caudales, en el cual, digamos, las curvas con pendientes altas en su registro, bueno, denota corrientes con variaciones altas de caudal, en este caso, digamos, valores de caudal alto, cuyo flujo en su mayoría es de escurrimiento directo. Cuando la pendiente son bajas, se presencia obviamente un almacenamiento superficial, obviamente pues que el flujo va a ser bajo, se tiende a instalar pues un flujo de agua. La parte inicial de la curva indica el tipo de escurrimiento de la cuenca, mientras que la parte final muestra las características del almacenamiento. Bueno, en cuanto a sus usos generales de la curva de duración, son usadas para el estudio de la geología, del lecho del curso de agua, el cálculo preliminar de la capacidad de generación de energía eléctrica, el grado de tratamiento requerido por aguas contaminadas y la calidad del agua. Bueno, la curva se puede construir, como lo decía mi compañero, de caudales diarios, mensuales y anuales. La curva de duración de caudales nos indica el porcentaje del tiempo de duración del cual los caudales han sido igualados o excedidos. Además, nos indica el valor del caudal en función de la frecuencia de su ocurrencia. Bueno, de la gráfica anterior podemos decir que el caudal mínimo probable de la curva es el caudal que la corriente puede suministrar durante todo el año con una probabilidad de excedencia aproximada del 100%. Si el caudal es mayor de la demanda del proyecto, entonces la fuente tiene capacidad de abastecer la demanda sin necesidad de su almacenamiento. En los estudios que se realizan de las cuencas pequeñas de variaciones diarias del caudal son importantes. Por esta razón, los análisis se hacen con base en la curva de duración de los caudales diarios. Bueno, también podemos hablar sobre la representación gráfica que nos da pues la curva, donde podemos representar su mediana, su moda y su media en cuanto a estadística.
Bueno, para el proceso de la construcción de la curva, primero, bueno, los pasos a seguir son, el primero es ordenar los caudales de forma descendente, es decir, del caudal máximo al caudal mínimo. El segundo es calcular el rango de la muestra, que es la diferencia del caudal máximo y el mínimo. El tercero es seleccionar el número de intervalos de clase, que es denominado como NC. Hay unos tips que se debe tener en cuenta en este caso, que si el tamaño de la muestra es menor a 30, el intervalo de clase es menor a 5. Si el número de clase es mayor o igual, perdón, el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30 y menor o igual a 75, el tamaño de clase debe ser mayor o igual a 8 y menor o igual a 10. Si el tamaño de la muestra es mayor a 75, se debe tomar el tamaño de la muestra mayor o igual a 10 y menor o igual a 30. Digamos, para datos diarios, como es en el caso del ejemplo que vamos a dar más adelante, se lo toma el intervalo de clase mayor o igual a 10. El cuarto paso es calcular la amplitud, que es denominado como delta X, en cada intervalo de clase, que es la división del rango de la muestra sobre el intervalo de clase. E inferior del primer intervalo de clase son, como tenemos denominado ahí, es 1, la amplitud, que es el delta X. Bueno, en este caso, los límites de clase de los otros intervalos se obtienen restando la amplitud delta X a los límites de clase anteriores. Bueno, aquí la tabulación a estos resultados pueden ser, como se muestra, más adelante en la columna 1 de nuestro ejemplo. El paso 7 es calcular el número de valores de los caudales que quedan comprendidos en cada intervalo de clase. Paso 8. Calcular el número de días o número de veces que un caudal es mayor o igual que el límite inferior del intervalo de clase. Bueno, este se obtiene acumulando los resultados de los tamaños de clase y del rango, ya que el último límite inferior de la clase, el Q mínimo, que se registra durante los días de periodos definidos de días y este se fue en un año, estará presente en los 35 días de él. Paso 9 es expresar el número de días o intervalo de tiempo usado en porcentaje de tiempo que el caudal diario supera el límite inferior del intervalo de clase. La fórmula para esto sería: el número de días caudal fue mayor que el límite inferior sobre 365 días, multiplicando por 100 para obtener el resultado en porcentaje. Y bueno, el paso 10 pues sería ya el trazo de la curva de duración para la gráfica. Para este punto hemos decidido hacer el ejemplo que está en el libro de Máximo Villón, Hidrología. Entonces se toma la estación 983105 del río Pacuar, se tiene el registro de caudales medios diarios en metros cúbicos sobre segundo para el año hidrológico entre el 2000 y el 2001. Entonces en la tabla se simplifican los cálculos, se ha procesado la información de acuerdo al proceso descrito, asumiendo 19 intervalos de clase.
Entonces se toman los intervalos de clase comprendidos entre 450 a 480, así, 19 intervalos. eh, se toma el límite inferior de los intervalos de clase, se toma la frecuencia y el número de días. Se saca el porcentaje de días, este se lo calcula multiplicando el número de días por 100 sobre 365, que es el número de días del año. Listo. Bueno, para las gráficas obtenidas, en la primera gráfica que vamos a mano izquierda, tenemos caudal del límite inferior versus el número de días. En este caso se toma el número de días como tal, el intervalo de tiempo en días, y en la siguiente gráfica a mano derecha tenemos el caudal del límite inferior versus el porcentaje de días, como lo explicaba mi compañero, cómo se calcula. Y bueno, básicamente ese es nuestro trabajo. Gracias.